El 5 y 6 de diciembre se define quién estará en la presidencia de uno de los organismos que ha tenido más visibilidad este año. Hablamos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Hoy, dos de sus candidatos debaten sus puntos de vista en esta mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Gabriel Boric, egresado de Derecho, forma parte del colectivo Izquierda Autónoma, expresidente del Centro de Derecho de la Universidad de Chile y actual candidato a la presidencia de la FET. También nos acompaña Ambrosio Giovanolo, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, miembro de la directiva de la FET el año 2005 y perteneciente al movimiento La Chile para Todos de la Universidad de Chile. Actualmente es candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la misma casa. Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Camila Vallejo es una de las figuras más importantes hoy día en términos del movimiento estudiantil y además como presidenta de la FET ha logrado posicionar temas que trascienden solo de lo político y que han logrado también meterse en la arena social en términos generales. Ella dice que se va a repostular a la FET en cuanto en la Católica ya Giorgio Jackson tiene sucesor. ¿Quién va a ser finalmente el que va a tomar este bastión de lucha dentro de las filas de Universidad de Chile? Le queremos dar la bienvenida a dos de nuestros invitados, Gabriel Boric y también Ambrosio Giovanolo. ¿Está bien dicho tu apellido así? Sí. Perfecto. Ok. Antes de entrar en el detalle de la arena política, digamos, dentro de lo que tiene que ver con las diferencias entre ustedes, de lo que representa cada uno, me gustaría que partiéramos hablando desde lo más general. ¿Cómo ven ustedes este movimiento estudiantil? Partamos por acá, Gabriel, en general en lo que ha transcurrido durante este año. Me parece que este ha sido un movimiento, Rayen, que ha logrado canalizar un malestar que se ha venido acumulando desde hace muchos años en la sociedad chilena. Y que hoy día el que seamos capaces como movimiento estudiantil de sacar tanta gente a la calle, de tener tan altos niveles de respaldo, no tiene que ver solo con las demandas del movimiento estudiantil, sino que es expresión de muchos sectores que se han visto excluidas de la política de los acuerdos que se llevó a cabo durante la transición a la democracia chilena. Ahora, dicho esto, ¿en qué estadio estamos ahora? ¿En qué contexto estamos en el conflicto estudiantil? Yo creo que como movimiento tuvimos la iniciativa durante mucho tiempo, tuvimos contra las cuerdas al gobierno que no fue capaz de entender cuál era el carácter de nuestra movilización, no fue capaz de entender la fuerza que tenía, la cohesión que teníamos como estudiantes, pero sin embargo después del reordenamiento del gobierno nosotros quedamos offside. Y hoy día hemos perdido la iniciativa, esta se ha radicado principalmente en el Parlamento, el gobierno no interlocuta con nosotros y hemos entrado desgraciadamente en el juego del gobierno y hemos caído en divisiones internas y hoy día estamos dentro de las universidades con muchos conflictos adentro de ellas, en donde tenemos problemas entre estudiantes que solo hasta ayer estábamos detrás de una misma causa, hoy día nos hemos enfrentado a peleas que son muy espurias y nosotros como movimiento, como Creando Izquierda, que es la lista que yo represento para la Federación Estudiante, queremos tratar de retomar todos los temas, todas las demandas que cohesionaron el movimiento estudiantil en algún momento y volver a hablar de política y volver a poner estos temas sobre la mesa y dejar de hablar de los conflictos internos que podamos tener, superarlo y, por cierto, dejar de hablar de figuras personales. Okay. ¿Cómo ves tú el movimiento en lo que va del año? ¿Cómo ha sido para ustedes también? ¿Cómo lo has vivido? Voy a complementar un poco lo que acaba de decir Gabriel. Yo creo que una parte del primer análisis, lo que él dice de por qué se perdió la iniciativa, que es algo importante analizar, tiene que ver con que en su momento, el mejor momento que se tenía para negociar de forma favorable con el gobierno era cuando el gobierno podía perder más. Y el gobierno podía perder más cuando estaba cayendo más rápido, en términos de popularidad. Eso se vio reflejado, por ejemplo, en el cambio de gabinete. ¿Qué sucedió en ese momento? Como por un lado estaba la disputa que plantean ustedes de instalar el plebiscito, que finalmente no fue aceptada de forma mayoritaria en el Confech, también porque por el juego de lo que se conoce como la ultra, familiarmente, en el ámbito estudiantil. Por otro lado, también yo encuentro que la Juventud Comunista tampoco se la jugó por su opción, que era finalmente sentar y materializar los acuerdos rápido, porque me parece que ellos sí se estaban dando cuenta de que ese era un buen momento para negociar. También vieron que las marchas eran tan masivas que pensaron tal vez podemos tirar un poco más. Fue que el gobierno, a medida que pasaba cada mes, la velocidad a la que iba cayendo, al final iba disminuyendo hasta que topó fondo. El problema es que al momento que topa fondo, en la decisión del gobierno de ya no entregar nada, no le reporta prácticamente ningún costo, porque ya llegó al fondo. Cuando tenía un costo alto, eso generaba condiciones de juego favorables para negociar, favorablemente hacia el movimiento. Ahora que ya no tiene nada que perder, la estrategia que ha optado es cerrarse en sí mismo y tratar de cerrar los acuerdos con la concertación. En este momento, de hecho, si es que uno analiza la estrategia ganadora, por así decirlo, la estrategia razonable del gobierno es precisamente no dar nada, porque si era algo sería una forma de validar el proceso de movilización tan largo.
el no anticipar esa estrategia, o el no anticipar que, si es que uno aplica un poco de análisis, por así decirlo, de teoría de juego, de que los juegos que podían hacer cada uno de los jugadores finalmente un día, al equilibrio que van a hallar, es una de las falencias que ha tenido la conducción. Ahora nosotros también tenemos diferencias de fondo en temas que se plantean. Nosotros encontramos legítimo, y encontramos no solo legítimo, se tienen que plantear los temas vocacionales desde las instituciones de educación. Es algo normal y se tiene que hacer. Nuestra propuesta de educación difiere tanto el Confech como el gobierno. Por ejemplo, un punto particular... Espérame, te voy a interrumpir un segundo. Vamos a ir en un instante más con las diferencias entre cada uno. Me interesa verlo primero en términos más generales, de cómo ustedes han vivido este movimiento. Me decías con mucha claridad cuál es la manera en la que tú sientes que el gobierno también ha dado o no respuesta frente a algunas de estas... Yo creo que no han tenido claridad, pero finalmente va a terminar encerrándose en sí mismo. ¿Es tu sensación como en la manera en la que la ciudadanía ha recibido esto y cómo se ha ido integrando y plegando? Porque claro, esto parte como un movimiento estudiantil, pero termina convocando a muchísima gente que desde los estudiantes se empieza a sumar a otros temas. De forma más general. Claro. De forma general. Mira, de partida, en términos sociales, el conflicto no partió este año y no va a terminar este año. Eso hay que tenerlo claro. Lo que puede iniciarse en un año y disminuir o terminarse en un año son las movilizaciones. Pero estos conflictos se vienen gestando desde hace bastante tiempo. Hay varias circunstancias que los favorecieron este año, entre medio del cambio de gobierno, probablemente la falta de experiencia política de la gente que está en el gobierno hoy en día comparado con la concertación. La concertación, la mayoría era gente de la Universidad de Chile, gente que participó en movimientos sociales, gente que los entendía. La mayoría de la gente que está en el gobierno hoy en día es gente que no participó de ello, estudió solamente, fue a la universidad solamente a estudiar, egresó, se fue para sacar sus posgrados y volvieron con este día al gobierno de excelencia, pero ya pueden ser excelentes profesionales. Pero precisamente ahí se nota la diferencia, por ejemplo, entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. En la visión que se les dio, precisamente han tenido problemas para saber interpretar a la ciudadanía o saber interpretar los movimientos sociales porque simplemente nunca tuvieron esa experiencia en la universidad donde ellos estudiaron. Eso es un tema de análisis dentro de la circunstancia específica que hace que a este gobierno le haya tocado más duro en ese sentido. Pero mirando hacia atrás, y yo creo que ahí también hay un análisis respecto a nuestro sistema democrático en general, si se quiere hacer, si bien nosotros no vamos a tirar propuesta específica en ese sentido, porque yo creo que ahí nos salimos de lo que es una postura gremialista estudiantil, sí podemos compartir el análisis de que efectivamente, si la única forma de participación, o prácticamente la única forma de participación es el voto para elegir representantes, y no hay mecanismos que sean capaces de, mecanismos de gobernanza, que sean capaces de manejar las tensiones que se van a ir generando entre la sociedad y sus propias leyes y sus propios sistemas de educación, simplemente la única forma de cambio que se genera es la generación de una crisis política. Entonces, como yo no tengo forma, porque mi otra opción sería que yo dedicara mi vida a construir un referente político capaz de cambiar algo, que eso es dedicar una vida completa bajo el contexto del sistema binominal, que eso obliga un poco a sumarse a alguno de los dos bloques más grandes, por ejemplo, para entender un poco. Entonces, ¿qué es más rápido? Genera una crisis política para lograr convertir algún tema que me interesa en tema a nivel nacional. Y eso finalmente es lo que está pasando, y eso es consecuencia de que no existen mecanismos institucionales de gobernanza que permitan destensionar o hacer que la ciudadanía efectivamente de forma más activa participe, o incluso que la gente que no tiene capacidad de lobby efectivamente pueda participar. Ahora yo no voy a tener propuestas específicas, yo creo que no corresponde ya dentro del ámbito estudiantil, pero sí es parte del debate que eventualmente debiese darse. Y yo creo que me parece que tampoco se entendió muy bien desde el gobierno esto, y la concertación tampoco. ¿Cuál es tu mirada frente a esta respuesta de la ciudadanía? Traigo a colación, por ejemplo, a Pedro Pablo Glatz, que estuvo también con nosotros acá, y decía, una de las fortalezas del movimiento estudiantil ha sido lograr que la señora que está en su casa entienda que cuando se habla del problema, por ejemplo, con los dineros relacionados a la educación, estamos hablando también de algo que le va a afectar a ella, porque sus hijos van a estudiar, en el fondo con la transversalidad de algo que empieza siendo 100% estudiantil, pero que termina abarcando a todo el país. Yo creo que efectivamente, como tú dices, hay una gran empatía de gran parte de la ciudadanía con las demandas del movimiento estudiantil, porque las demandas del movimiento estudiantil hoy día no son temas abstractos, no son entelequias que solamente hagan sentido al mundo universitario, sino que estamos hablando de temas que afectan materialmente la vida cotidiana de la mayoría de las familias. Estamos hablando del endeudamiento, estamos hablando de la precarización de las carreras, estamos hablando de la farandelización de los temas importantes en política. Y el fondo lo que ha venido a criticar este movimiento es todo eso. Nosotros hemos sido muy explícitos, y aquí voy a discrepar con Ambrosio Giovanolo, en que este movimiento es profundamente político. Cuando el gobierno salió a criticarnos, cuando la derecha salió a criticarnos y a tratar de dividirnos diciendo ustedes no están hablando de temas estudiantiles, nosotros le respondimos con mucha fuerza y le dijimos, efectivamente, no estamos hablando solamente de temas estudiantiles, estamos hablando de política. Y no tenemos ningún miedo, ningún temor en decirle a la ciudadanía chilena que las demandas que nosotros estamos planteando no caben dentro del actual margen institucional y por lo tanto no podemos hablar solamente de temas gremiales, tenemos que hablar de política grande, tenemos que hablar de temas nacionales, tenemos que hacer un cambio estructural en el modelo chileno para poder enfrentar los problemas que tiene la educación chilena.
Y los problemas de la educación chilena, en el fondo, no se restringen solo a ella, sino que tiene que ver con un modelo, con una concepción de país, con cómo entendemos la economía en Chile, con cómo se ha mercantilizado la educación en este país. Y eso ha pasado, como decía antes, no solo en educación, sino que en vivienda, ha pasado en salud, ha pasado en el sistema de pensiones. Entonces, nosotros como Creando Izquierda, creemos que está todo íntimamente vinculado y que por eso le hace tanto sentido a la ciudadanía, porque hemos logrado tocar una fibra muy sensible, que, como te decía antes, afecta materialmente la cotidianidad de la vida diaria de las personas. Cuando hablamos del endeudamiento, estamos hablando del 80-85% de las familias de este país. Entonces, nosotros no aceptamos la crítica de que somos minoritarios, de que estamos tratando de hablar por los privilegiados. Los privilegiados en Chile son un 1%, las 4.000 familias de las que hablaba Marcos Kremerman, de la Fundación Sol, en una columna en El Mostrador hace poquito, y contra eso nosotros queremos combatir, contra ese 1% que hoy día gobierna las decisiones de todos los chilenos, gobierna las decisiones del 99% restante, y que queremos darle expresión a toda la gente que hoy día no se siente identificada con el actual sistema político institucional chileno. A propósito de lo que tú dices del sistema político institucional chileno, que no está funcionando y que, por cierto, tiene una representatividad bajísima en este momento, y es una de las razones que lo tiene cuestionado, ¿ustedes se sienten como la generación de recambio? Ustedes me refiero a tu generación, sí, ¿no? Yo creo que es difícil hablar en esos términos tan generales. Lo que sí yo puedo asegurar es que este movimiento social, que ha sido expresado principalmente por jóvenes, pero también tiene otros actores, no somos solamente los universitarios, no responde a una pataleta estacionaria, digamos, no responde a un malestar que se nos va a pasar el próximo año. Nosotros, y lo hemos dicho, otros estudiantes lo han dicho en otras ocasiones, Francisco Figueroa, por ejemplo, nosotros llegamos para quedarnos. Nosotros llegamos para hacernos cargo de estos problemas, queremos ser parte de las soluciones. No venimos solamente a hacer diagnóstico de que las cosas están mal, venimos además a identificar a los responsables de que las cosas están mal y venimos a hacernos cargo de las soluciones para que las cosas estén mejor. Es una tremenda promesa eso. Más que una promesa, es una convicción, una determinación de que nosotros no podemos quedarnos como espectadores viendo cómo la historia pasa al lado nuestro y la decide la élite empresarial y política de este país. Hoy día, para nosotros, como gente de izquierda, creemos que son las grandes mayorías las que tienen que entrar a tomar la historia por sus manos, digamos. Y terminar con esto de que las cosas se negocian entre cuatro paredes, de espaldas a la ciudadanía. Nosotros aprendimos mucho de lo que fue el movimiento del 2006, del cual participamos activamente, en donde finalmente, el movimiento de los pingüinos, donde finalmente la clase política, la élite empresarial de este país terminó dándole la espalda al movimiento social, arreglando las cosas entre cuatro paredes. Entonces, no se sorprendan hoy día cuando desconfiamos de ustedes. Porque ustedes durante 20 años no han sido capaces de representarnos y nosotros hoy día venimos a hacernos cargo, no solamente nosotros como estudiantes, nosotros no queremos mirarnos el ombligo y decir solamente nosotros podemos solucionar estos problemas, sino que entendemos que tenemos que hacer un bloque social que convoque amplios actores para tratar de mejorar en conjunto, no solamente la educación, sino este Chile tan inequitativo en el que estamos viviendo. Déjame precisamente hacer un paralelo entre el 2006 y lo que está ocurriendo hoy en día. Finalmente, el 2006 lo que sucedió fue que los mismos estudiantes terminaron restándose de las mesas. Dijeron, no, acá nosotros no vamos a participar, estos no son los actores que están acá, no son los actores válidos, por lo tanto se restaron y finalmente cuando uno se resta y no participa en los procesos de decisión, la decisión la terminan tomando otros. Deja el espacio para que otros la decidan. O sea, necesariamente el Parlamento lo hace, la decisión la de terminar tomando con o sin los estudiantes. Y la capacidad de tener incidencia política era precisamente quedándose. Pero ellos decidieron restarse. El error también que cometieron en ese momento fue que al momento que se sentaron en la mesa depusieron toda movilización. Eso también fue parte del análisis que fue el 2006. Ahora, dado el escenario actual, en el escenario actual, los errores, haciendo el paralelo, primero muy parecido, restándose de la posibilidad de tener toda incidencia política. Por ejemplo, cuando llega el gobierno y quiera la ley antitoma y la ley anticapucho una semana antes de las reuniones, si el gobierno hace eso es porque lo que quiere es que se quiebre la mesa, pero no la quiere quebrar él, sino que quiere que la quiebren los estudiantes. Y los estudiantes la quieren. Entonces, bastante funcional o bastante poca visión política o estrategia política en términos de esa acción. Y finalmente se restan de espacio de incidencia, un espacio que se puede aprovechar para plantear temas que de otra forma no podrían haberse planteado. Porque para el gobierno finalmente era más cómodo negociar con la concertación, con el resto de la clase política, que negociar directamente con los estudiantes. Dos, yo creo que el movimiento inicialmente partió muy bien en términos de los ejes de los temas, cuando era financiamiento, cuando era democratización, cuando era acceso, finalmente terminó yendo a lo fácil, a la consigna. Y se quedó mucho en temas, convirtió la consigna en un fin en sí mismo, siendo que todo sistema de financiamiento estudiantil es un medio con un fin, cuyo fin es que toda persona pueda acceder a la educación superior, mantenerse en la educación superior y egresar de la educación superior. Y cuando uno se enamora de un cierto medio, que yo creo que en este caso es un medio que es insuficiente en algunos casos y en otros casos sobra, dependiendo de quién sea la persona beneficiada, como es la gratuidad, uno finalmente empieza a
vaciar de contenido sus propias propuestas. Yo creo que ahí hay un tema también dentro del análisis, porque se centraron tanto en la gratuidad que cosas que sí eran bastante probables de lograr, como la eliminación del CAE, que de hecho nosotros estamos de acuerdo con la eliminación del CAE, lo planteamos como una crítica al discurso del 21 de mayo, cuando lo único que se plantea era subvención de tasa de interés, y nosotros decíamos no, se tiene que eliminar y cambiar por un sistema tingente del ingreso, pero que signifique un rediseño del fondo solidario, porque ahora las leyes que hay, la ley de fondo solidario es como no, que los morosos reparten las deudas. El fondo solidario no funciona porque la gente sea mala y no paga. El fondo solidario no funciona de partida porque hay 25 fondos solidarios administrados por cada una de las universidades, que son pésimas para administrarlo, más encima se dice, no, la Católica recupera súper bien. Obvio que recupera bien, pues si los egresados de la Universidad Católica tienen ingresos más altos que los egresados de otras universidades. Entonces hay un tema de, el sistema está diseñado para que no recupere, y lo que hacen es repactar la morosidad, en vez de meterle mano y decir, no, esto se tiene que reseñar porque si no, no va a funcionar nunca, porque estructuralmente está diseñado para que no funcione. Lo mismo cuando se plantea la subvención de tasa de interés. Yo puedo subvencionar la tasa de interés del CAE, que eso va a ser traspasando más plata del Estado directamente a los bancos, que son los más beneficiados, porque el riesgo igual lo siguen asumiendo los estudiantes. Los bancos son los únicos que tienen segura ganancia. De hecho, por eso baja la tasa de interés. Son las empresas que más dinero ganan en Chile. Sí, porque haría, no es que estén bajando la tasa de interés, pero sin embargo, si es que yo tengo una deuda de 10 millones o de 15 millones, que podría ser la diferencia que me da el subsidio de tasa de interés y resulta que me encuentro sin pega, el riesgo que tengo es básicamente el mismo, que el riesgo de no poder pagar dado el tamaño de la deuda. Por eso la propuesta de nosotros siempre ha sido tingente al ingreso, es decir, que para que se entienda bien, un crédito tingente al ingreso es básicamente un impuesto a plazo, porque lo que uno paga depende siempre de cuánto uno está ganando y no del tamaño de la deuda. Oye, Ambrosio, te propongo que tratemos de mantener como una estructura de conversación, porque te vais de lo general a lo específico. Estábamos como hablando del marco general de la política de la discusión y te vayas a hablarme de las tasas de interés. Entonces yo me imagino que la gente se pierde cuando eso. Entonces vamos del análisis y después si queremos discutir de tasas de interés y de propuestas específicas, pero cuando te vayas como a lo que quieres decir tú nomás, se pierde el sentido del debate. Vamos a lo general. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Así nos Ya, organizamos perfecto. también nosotros en la conversación. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres, un restaurante clásico en el centro de Santiago. Existe desde 1879 y desde este año instalamos nuestra mesa en este lugar. Ya seguimos con más. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Bloque de mesa de diálogo, como siempre a través del mostrador.tv, nos puedes ver, acompañar. Saludamos a toda la gente también a través de las redes sociales, en Twitter, que nos están siguiendo, y también a los que nos ven fuera de Chile, que no son pocos, así que cariños para ustedes que seguro echan de menos parte de nuestra tierra, convulsionada por estos días, por cierto. Ya, hablábamos de cosas generales, pero ya que nos metimos en materia de lo específico, quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es la principal propuesta de la lista en la que tú estás? Nosotros tenemos propuestas en varios sentidos. En primer lugar, creemos que es muy importante que el movimiento social que hoy día, del cual forman parte los estudiantes, pero no son los únicos actores de esto, pase de la lucha gremial a la lucha política. ¿Por qué? Porque entendemos de que las propuestas que nosotros estamos levantando para mejorar la educación no son contenibles dentro de la actual institucionalidad. Por lo tanto, nosotros sabemos y estamos conscientes de que esto es una pelea a largo plazo, sabemos que es una apuesta más lenta, pero como decía antes, llegamos para quedarnos y no tenemos miedo en decir que vamos a participar durante mucho tiempo en esto y vamos a tratar de dedicarnos. O sea, nosotros no estamos en política, no estamos haciendo política por un hobby, sino que queremos dedicarnos a esto, queremos transformar este país y vamos a apostar a eso. Ahora, en concreto, nosotros creemos que hoy día hay dos dimensiones desde donde evaluar el movimiento estudiantil. Hay ciertas cosas, ciertos aspectos en los que podemos llegar a acuerdo con la institucionalidad, con el gobierno, con el parlamento. Nosotros como estudiantes, pese a que nos han tildado intransigentes como una estrategia mediática, no somos intransigentes. Nosotros evidentemente cuando nos sentamos a plantear propuestas estamos dispuestos a llegar a ciertos acuerdos. Sabemos además que se los tenemos que plantear a alguien, por lo tanto tenemos que tener interlocutores. Acá nosotros no le estamos pidiendo las mejoras en educación al Fito Pascuero, se le estamos pidiendo directamente al Estado de Chile, y para hablar con el Estado de Chile uno tiene que interlocutar con el gobierno. Nosotros creemos que el gobierno tiene una postura absolutamente intransigente, pero sin embargo nosotros creemos que todavía hay espacio para llegar a acuerdos en ciertos temas. ¿En cuáles? Te voy a decir 4.
Uno, el tema de democratización en el sistema educacional en su conjunto, no solamente en las universidades estatales. Estoy hablando de CFT, de IP, estoy hablando de que el Estado no puede permitir, por ejemplo, que la rectora Alicia Romo de la Universidad Gabriel Mistral salga diciendo que en su universidad no se permiten federaciones ni centros de estudiantes porque a ella no le gusta la organización. Eso no es aceptable por parte del Estado en una institución educacional. Eso respecto a democratización. Por otro lado, nosotros creemos que hay que aumentar los fondos basales hacia las universidades del Estado, porque nos parece que las universidades del Estado son el espacio donde en un ámbito de pluralismo pueden pensarse modelos de desarrollo distintos, que hoy día están entregados exclusivamente a centros de pensamiento que no tienen ningún tipo de control democrático, como son, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, Chile 21, etc. En tercer lugar, nos parece que es muy importante avanzar hacia una desmunicipalización. Nosotros creemos que hay propuestas dando vuelta, hay propuestas sobre la mesa, nosotros creemos que podemos llegar a acercamientos con los sectores políticos en esos términos, porque está demostrado hoy día que la desmunicipalización, o sea, que la municipalización no sirve, no ha dado resultados, y hoy día tenemos una situación crítica en la educación municipal, en donde tenemos que la gente se está escapando de los colegios por la mala calidad que tienen esto. Y esto no se soluciona, por cierto, con liceos de excelencia, que lo que hacen básicamente es concentrar más la desigualdad. Y finalmente creemos que hay que avanzar, como decía Ambrosio, hacia la eliminación del crédito conaval del Estado. El crédito conaval del Estado hoy día, que lo instituyó el presidente Lagos, contra el cual nosotros protestamos el año 2005, nos opusimos, nos trataron de egoístas, por supuesto, porque nosotros entendíamos en ese momento que el CAE significaba una bancarización de la educación. Y hoy día hay empresarios ¿Qué es lo que está pasando? Hay empresarios que se han llenado los bolsillos de plata a costa del sufrimiento de estudiantes y de familias que han terminado con deudas ridículas. O sea, no sé si ustedes ayudan a una página que se llama yodebo.cl, si no me equivoco, de la Facultad de Ingeniería, en donde todos los estudiantes que quisieran ponían su deuda. Deudas que ascendían a más de 20 millones de pesos. Entonces, básicamente uno estudiaba para pagar lo que estudió. Una cuestión absolutamente ridícula. Nosotros creemos que la educación es un derecho social que tiene que ser universal y que por lo tanto tiene que ser de carácter gratuito. Y después podemos entrar a la discusión técnica de qué significa esto. Perfecto. Bueno, en este espacio se pueden lograr ciertos avances, pero en temas estructurales... interrumpir un poco? Déjame terminar y dar el paso. En temas estructurales hay ciertas cosas en que no vamos a llegar a acuerdo y por lo tanto, como decía antes, tenemos que prepararnos para dar una pelea de largo plazo, en donde tenemos que nosotros entrar a disputar la política. Y por eso nosotros no nos vamos a quedar solamente en las universidades, sino que tenemos que convocar a amplios sectores sociales para dar esto. Y para terminar este punto, nosotros creemos que lo que está en disputa hoy día es la elección de la Federación de la Universidad de Chile, a diferencia de lo que pasó en la FEUC hace poquito, en donde finalmente lo que estaba en juego era la continuidad o no de la movilización, gremialismo, democracia, básicamente. Lo que está en juego aquí, entre las listas más competitivas, que es la lista de las Juventudes Comunistas y la nuestra de Creando Izquierda, es el carácter de la izquierda que tiene el futuro en Chile. Y después me gustaría entrar más a conversar de ese tema, no quiero monopolizar, así que... Perfecto. Ya. Principales propuestas de tu lista. Ya, la verdad que, curiosamente, voy a partir por la distinción, porque en los temas vocacionales nosotros tocamos varios temas vocacionales y de hecho estamos de acuerdo con varias de las cosas que acaba de decir Gabriel. Perfecto. De hecho, inicialmente nosotros tratamos de tener acercamiento tanto con la Jota, con el NAU, con el MG Lacato, con los solidarios, con la CEDU dentro de la Universidad de Chile, para ver si se podía hasta dónde, en qué cosas habían, qué cosas mínimas estábamos de acuerdo. En el tema de democratización, de hecho, nosotros apoyamos el tema de que tiene... De hecho, creemos que lo que faltó en el GANE, cuando se tiró, no, si se tiene que respetar, fue un mecanismo al que pudiesen recurrir los estudiantes en caso de que no se les respetara el principio de libre asociación. Es un tema que nunca se planteó de esa forma, porque ¿qué decía? El gran acuerdo social de la educación decía, no, se tiene que garantizar. Llegó el gobierno, se garantiza. Pero en realidad lo que se requería en ese punto era un mecanismo específico al que los estudiantes pudiesen recurrir en caso de que se les vulnere un derecho constitucional. A reclamar en el fondo ese derecho. Claro, ese es un punto por ahí estamos de acuerdo, para entrar tan en detalle. Aumentar fondos basales también estamos de acuerdo. No creemos que deban ser de libre disposición. Ahora también interpretamos que los fondos basales actualmente no son de libre disposición, sino que responden a ciertos principios que fomentan la calidad de la investigación dentro de las universidades, si bien son en gran porcentaje por los criterios históricos del año inmediatamente anterior. Nosotros eliminaríamos el tema del año inmediatamente, ese porcentaje histórico, y lo pondríamos, haríamos dos cambios esenciales en los aportes basales, porque tampoco se ha profundizado ahí. Y ahí difiere un poco con Boric, que me dice, no, por un lado la política y lo técnico separado, que esencialmente el mismo, de una otra forma, lo que hace que jamás se pueda conversar con el gobierno, porque el gobierno también dice, no, la política y la técnica es una cuestión separada. Es como que vivieran en mundos separados. Entonces lo que termina haciendo es política ciega. Por otro lado, está esta postura de que no, discusión política y la técnica no, porque es como media facha de hablar de técnico, cuando la verdad es que lo técnico es nada más que la continuación de la política con una base empírica. Entonces cuando uno se niega a dar una discusión política con elementos técnicos, está reconociendo que su política no soporta el contacto con la realidad. Entonces el tema de los fondos basales,
Uno, no pueden ser de libre exposición, sino que tienen que responder a intereses nacionales, y ahí compartimos la idea de que convenios de desempeño no puede ser la base del financiamiento del financiamiento universitario. ¿Por qué? Porque los convenios de desempeño son decididos por el Ministerio de Educación, tiene que responder a estos indicadores de interés más nacional, por lo menos de una discusión en el Parlamento en términos de indicadores que sean más constantes y que aseguren un financiamiento un poco más constante hacia las instituciones, de tal forma que no se generen choques financieros con las instituciones, que eso podría tener consecuencias graves. El segundo tema es que las universidades y las instituciones de educación superior deben compararse consigo mismas y no con el promedio, porque el sistema actual lo que hace, yo te asigno una bolsa de plata, y de esta bolsa de plata tú competís con las otras en términos de tu investigación y unos cuantos indicadores más para ver cómo se reparte internamente esta bolsa. Lo que debiese hacer, ¿cuál es el problema? La Universidad de Playa Ancha nunca va a poder competir con la Universidad de Chile y la Universidad Católica, dado que ya como reciben más plata, contratan mejores profesores, como contratan mejores profesores, investigan más, entonces es imposible. El sistema jamás va a incentivar que universidades, especialmente las regionales, que hoy en día están muy precarizadas, puedan incrementar su participación. ¿Qué debiese hacerse? Que cada universidad debiese tener internamente, con estos mismos, podría ser los mismos indicadores, tal vez debiesen agregarse más, hay una discusión nacional más importante respecto a qué indicadores son los relevantes en términos de qué es lo que debiese favorecer y en base a esa valoración financiar el Estado dentro de la universidad, ok, este año por ejemplo tú investigaste un indicador en particular, este año tú investigaste tantos proyectos, si el otro año tú los duplicas, yo en base a una fórmula te debiese duplicar este aporte y te comparo contigo misma y no con instituciones que no tienen ninguna relación. ¿Por qué la Universidad de Playa Ancha o el pedagógico, muchas instituciones así, no han mejorado? Porque no tienen ningún incentivo real en las condiciones en las que se encuentran hoy en día. Y esa es una discusión que no se ha dado y que tiene que darse. Nosotros estamos de acuerdo que tienen que incrementarse los fondos basales, pero no solo los montos, sino que estructuralmente, porque si no, no van a haber cambios. Hay que fijarse en la estructura también. El otro tema de municipalización, también estamos de acuerdo con ese tema. En particular, creemos que la idea bajo la cual está la desmunicipalización debiese radicalizarse y hacerse realidad, que era que las comunidades locales tienen mejor información de en realidad cuáles son sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el problema? Se cambió la burocracia estatal del ministerio por la burocracia estatal de las municipalidades, sin embargo, no se empoderó a la comunidad local. Ahora, si se empodera a la comunidad local con capacidad de decisión, se tiene que tocar varias cosas, entre eso el estatuto docente, además se tiene que entregar información, porque si no se entrega información respecto, por ejemplo, cuántos son los sueldos, cuánta es la plata total que llega a un colegio, es difícil que la misma comunidad pueda tomar decisiones que sean óptimas para ellos mismos. Fiscalizar y tomar decisiones, porque tiene que ver también con la participación interna, no solamente la eficiencia de los recursos. Relacionado con eso, y tiene que ir de la mano, el tema de los profesores, la construcción de la carrera docente, porque no se saca nada solamente con eliminar el estatuto docente, si es que no se incrementan sustancialmente los sueldos. Ahora, si incrementa sustancialmente los sueldos, no es pensando en los profesores de ahora, no es que yo le duplico el sueldo y el doble de mejor profe, no, sino que le incrementa la renovación de la plana docente. Exactamente, sino hay mucha gente que probablemente hoy en día estudia y que elige otras carreras tal vez más rentables porque, no sé, piensa que a futuro quiere tener familia y que igual eso finalmente importa, con mejores ingresos asegurados a las carreras docentes, lo que son las populares, los directores y los profesores, evidentemente entraría gente con lo que se llama mejor capital humano, con más habilidades, que por una u otra razón en este momento le están recibiendo. Y eso permitiría efectivamente dignificar también lo que es la carrera docente, porque cambiaría la imagen que se tiene de los profesores. Eso también es un paso. 2, inversión en la docencia, o sea, inversión en las instituciones que forman docencia hoy en día, en los planes docentes, ahí tiene que haber un apoyo un poco más decidido, porque no basta solamente con subir los sueldos, sino que también tiene que trabajarse la formación docente. También, de otra cosa, hoy en día, cómo se evalúa a los profesores. Se supone que se evalúa técnicas pedagógicas, pero la técnica pedagógica y la matemática, por ejemplo, el profesor que ganó el Premio Nacional de Ciencia es de mi facultad y él trabaja ese tema, y la matemática no se enseña igual que el castellano, igual que las ciencias naturales, se enseñan de formas diferentes, no se pueden hablar igual. El otro tema es cuando se evalúa a los estudiantes. Por ejemplo, ¿por qué el semáforo es mala política? Porque el semáforo no compara las condiciones, compara el resultado neto y no compara las diferencias que tienen los estudiantes de distintos colegios. No es lo mismo tomar un colegio que tiene vulnerabilidad 100 que uno que tiene vulnerabilidad 50, un poco para sintetizar. Pero se entiende la idea. Se tiene que medir también a los estudiantes, pero tiene que ajustarse eso a la realidad de cada estudiante y de cada establecimiento, de tal forma que uno pueda saber cuál es el aporte efectivo del colegio, separado de las otras cosas que son condicionantes que están fuera del alcance del colegio. Y eso requiere también instrumentos bastante más sofisticados, pero es algo que se tiene que hacer, porque si no se llegan a políticas como la cuestión del semáforo, que no tiene mayor impacto real y que termina un poco confundiendo finalmente a la gente. No son temas y que de hecho probablemente en algunos de esos temas nosotros podemos avanzar con otros colectivos que hay dentro de la Universidad de Chile. De hecho, en algún momento lo intentamos hacer. El punto era que ahora que se dé ese debate y que, por ejemplo, Gabriel menciona estos temas, bacán, porque hace meses que no se habla de eso. Meses.
Lo último se llegó a la gratuidad parece que fue la cristalización de todas las demandas sociales, y ahí nos quedamos. Y después, o estáis en contra de la gratuidad, o estáis a favor de la gratuidad, y después ya nos fuimos por el tema interno, que nosotros, dado y hay una diferencia bastante grande, el colectivo de Boric, así como la mayoría de los otros colectivos, finalmente estarían dispuestos a sacrificar a la Universidad de Chile en pos de algún bien mayor nacional. Que ellos pueden, por ejemplo, lo que hubiese sido la gratuidad, que de hecho se vio... ¿A qué te refieres tú con sacrificar? Por ejemplo, perder el segundo semestre, perder el segundo semestre si es que eso asegurara que se gana un hito tal vez muy grande. Nosotros no estamos dispuestos a eso. O sea, ¿ustedes no están a favor de mantener las movilizaciones? Nosotros creemos que perder el segundo semestre es un daño excesivamente grande para nuestro instituto, para la institución de la cual somos parte. Nosotros nos articulamos en torno a un proyecto universitario, no un proyecto político país. Esa es una diferencia enorme que tenemos con todas las otras listas, tanto las listas de oposición como las oficialistas del gobierno. Nosotros nos articulamos en torno al proyecto de Universidad de Chile. Y por lo mismo también la defendemos. Y finalmente se lleva un poco a la confrontación de... Ya también un poco el debate de paro o no paro, que no es un debate muy enriquecedor. Ryan, ¿puedo Sí, por supuesto. decir algo? A ver, hay varias cosas que dice Giovanolo que creo que merecen respuesta. En primer lugar, cuando nos acusa de despreciar la técnica y que eso implica que nuestra política no tiene base o no se sustenta en la realidad. Nosotros creemos que la técnica tiene que ser una herramienta de la política, pero lo que sucede es que el gobierno trata de disfrazar la técnica como neutral y nos mete en comisiones técnicas que según ellos no tienen ninguna intención política, en donde dice discutamos solamente en base a números. Pero nosotros tenemos un proyecto político, nosotros creemos que la educación no es neutral. Nosotros creemos que la educación tiene que servir para desarrollar un modelo de desarrollo país. Y eso no se hace solamente mirando números, agregando más o menos plata, sino que se hace pensando en qué tipo de país queremos. Y eso evidentemente tiene que estar respaldado por la técnica. Pero la técnica siempre está en función de la política y no al revés, como ha tratado de disfrazar el gobierno. En segundo lugar, respecto yo entiendo que la técnica es una extensión de la política. Pero es que el gobierno no lo ha entendido así. El gobierno dice, hagamos una comisión de expertos. Hagamos una comisión de expertos para solucionar el problema de la educación. Pero si por eso la crítica que también le tengo al gobierno es que el gobierno dice que son cosas separadas y hacen política ciega finalmente. Bueno, pero es que nosotros no creemos que son cosas separadas. Nosotros creemos que la técnica es una herramienta de la política. No, si comparto eso. Pero es que dijiste que no. El segundo punto es que creo que es importante, Giovanolo miente abiertamente cuando dice que nosotros estábamos de acuerdo con perder el segundo semestre. Nosotros como Creando Izquierda sacamos una declaración en donde abiertamente llamábamos a volver a clase, porque entendemos que siempre es necesario que exista una relación de funcionalidad entre los medios con los cuales nos movilizamos y por otra parte los objetivos políticos que tiene el movimiento. Hay un momento en que hay gente que se enamora de la movilización y que fetichiza los paros o las tomas. Nosotros creemos que los paros y las tomas sirven solamente en la medida en que sean funcionales para ganar, para avanzar como movimiento. Y si hay un momento en que dejan de ser funcionales a esto, hay que pensar en nuevas formas de movilización. Cuando las facultades se empezaron a vaciar, cuando empezamos a tener conflictos internos entre compañeros que hasta ayer apoyaban la movilización, nosotros dijimos, a ver, tenemos que reevaluar esto. Y nosotros entendimos de que hace 2 semanas lo mejor era que la Universidad de Chile y las universidades en general volvieran a clase, volver a llenar las facultades, volver a dotar de creatividad al movimiento estudiantil y volver en el fondo a tomar la iniciativa y discutir respecto a los temas de fondo, que como dice Giovanolo, efectivamente se habían perdido. Se habían perdido porque estábamos enfrascados en un conflicto interno y haciéndole básicamente la pega al gobierno, peleando entre nosotros mismos. Nosotros queremos retomar la iniciativa y queremos volver a discutir sobre los temas que aglutinaron a la gente cuando salió a la calle y que en el fondo fue lo que respaldó al movimiento estudiantil. Perdona, para precisar en el fondo sobre ese punto, ¿eso significa que, como lo decía recién Ambrosio, ustedes no están de acuerdo a sacrificar el segundo semestre de la Universidad de Chile en función de mantener las movilizaciones? O sea, nosotros creemos que este tipo de cosas no se puede evaluar en abstracto. Okay. Nosotros creemos que si eventualmente sacrificar el segundo semestre y en pos de un bien mayor hubiese servido para avanzar hacia las demandas del movimiento estudiantil, bueno, habría que considerarlo de esa manera. ¿Hoy día la sensación es que sirve o no sirve? Nosotros consideramos que no había una relación de funcionalidad entre mantener el paro y avanzar hacia las demandas del movimiento estudiantil. Con el paro, al final del día, nos estábamos presionando al gobierno y estábamos vaciando las facultades. Y por lo tanto entendimos que lo mejor era volver a clase y seguir impulsando la movilización. Nosotros estamos de acuerdo en continuar la movilización, pero la única manera de movilizarse no es estando en paro o estando en toma. Ahora, si el día de mañana o el próximo año hay una evaluación de que hay que estar en paro y hay que estar en toma, vamos a impulsar paros y tomas. Nosotros lo hemos impulsado durante el año, tomas en diferentes sectores, a partidos políticos, fuimos a visitar a los empresarios a Casa Piedra, fuimos a visitar el Centro de Estudios de Michelle Bachelet para que se pronuncie a través de ocupaciones pacíficas, y lo vamos a seguir haciendo si creemos que eso sirve para avanzar en el movimiento político. Y lo último que quiero decir, antes de que Giovanolo me conteste, es que es muy difícil discutir con él, representante del gremialismo en la universidad, porque finalmente dice estar de acuerdo en casi todo lo que uno plantea, pero finalmente cuando uno discute con el sector político al que representa, que es su gobierno,
con el gobierno que entiendo tiene una sensibilidad de derecha y por lo tanto él debiera apoyarlo. Yo entiendo que no en todo, pero en general están de acuerdo en líneas programáticas. No hay diálogo, no hay encuentro. Entonces, Giovanna lo dice estar de acuerdo con las demandas del movimiento estudiantil, pero finalmente cuando nos toca hablar con los gremialistas, con la gente que está en el gobierno, con la gente que se ha tomado el gobierno en el último tiempo, hay un portazo al diálogo y el gobierno ha decidido dejar de interlocutar con los estudiantes. Entonces, para nosotros, yo valoro la disposición de Giovanna a dialogar, valoro que diga estar de acuerdo con ciertos avances que se pueden hacer en el movimiento estudiantil, pero sucede que eso en la práctica es absolutamente inoficioso porque cuando hay que decidir, la derecha no está de acuerdo con eso. Tú sientes que no es real. Entonces, un segundo, te dejo con la idea colgada. Anota ahí para que no se nos vaya el tema de lo que vamos a hablar. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torre en un debate bastante acalorado ya a esta altura entre Gabriel Boric, que nos acompaña, y también Ambrosio Giovanolo. Vamos a seguir discutiendo más sobre lo que está pasando respecto al movimiento estudiantil y, por cierto, a las próximas elecciones de la FET. Volvemos con más. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Seguimos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres en una conversación hoy día centrada 100% en lo que va a pasar en las próximas elecciones de la FET el 5 y 6 de diciembre. Pero antes de volver a esa materia y de integrarnos nuevamente a esta conversación y a esta discusión, quiero saludar a Feria Mix. Es un clásico también aquí en Chile y nos permite precisamente hacer una buena mezcla entre música y libros, así que también saludamos a Feria Mix, que nos acompaña y nos ha permitido regalar algunos discos a nuestros tuiteros. Ya, volvamos a lo que estábamos, señores. Yo sé que usted tiene bastantes cosas que contestar. Les digo que este es el último bloque, para que vayamos acotando las ideas. Para que vayamos ¿Okay? acotando. Ya. Primero, Gabriel me trata de mentiroso. Sin embargo, cuando él dice que efectivamente, en base a su análisis, vieran un bien mayor, estarían dispuestos a sacrificar la universidad, me da la razón. Ahora, efectivamente... ¿Ustedes no? No, nosotros ¿En no, función de un bien porque mayor? nosotros nos articulamos en torno a una idea de Universidad de Chile. Déjame, porque Sí, esa es perfecto. precisamente la diferencia esencial con todas las Ok. listas que hay hoy en día. Pero sin embargo estás hablando de política general. Déjame cerrar la idea. Ahora, finalmente ellos no lo hicieron porque efectivamente era una estupidez perder el segundo semestre dadas las condiciones que existen hoy en día. Y es un análisis que se comparte, que efectivamente el gobierno se había cerrado en sí mismo y perdiendo el segundo semestre no le hacía ningún favor a nadie. Pero hubo gente como la Jota que no dijo nada. Bueno, ya que quiero aprovechar que no hay gente de la Jota, sí, efectivamente la Jota se pronunció cuando ya estaban los resultados. Ustedes también se pronunciaron con muy poco tiempo de antelación, y eso también es una crítica que tienen que asumir respecto a eso. Lo mismo con la crítica... Hacemos una autocrítica respecto al referéndum. Efectivamente, la crítica respecto al referéndum, y a mí me parece extraño que si bien cuando discutimos esta cosa en mi facultad, había gente de la izquierda autónoma que está de acuerdo con nosotros en el tema de que el plebiscito se tenía que hacer en dos pasos, o sea, que la facultad tenía que ver si adhería o no adhería el resultado general, y si no adhería el resultado interno, era el vinculante. No le hayan planteado a usted de forma no se entienden así. no le hayan planteado a usted de forma abierta cuando se planteó este referéndum y le hayan hecho juego al centralismo que siempre ha tenido la Jota en términos del manejo de federación. Pero ya volvamos al tema cuando tú me endosas el tema básicamente como el representante de Piñera en esta cuestión. Bueno, nuestra propuesta de educación la venimos desarrollando desde los foros de educación del año pasado que tuvimos. Algunas me tocó participar en química con Francisco Figueroa. Yo participé en la elaboración del documento de financiamiento en la educación de la Federación de Estudiantes. Tenemos una propuesta que es autónoma. ¿Por qué? Porque el gremialismo por defecto genera grupos autónomos en cada institución, porque esa es nuestra forma de funcionar y porque si no sería incongruente con nuestra propia doctrina. Entonces los gremialistas de la Cato, a menos que nos pongamos de acuerdo, no tienen ninguna relación con los gremialistas de la Chile, y a menos que nos pongamos de acuerdo tampoco tienen relación con los que se dicen gremialistas que están en el gobierno, porque hay que pensar que los gremialistas no es una cosa de mirarse el ombligo, es una cosa de trabajar de forma autónoma. Me imagino que te suena esa palabra. Cuando tú ves los gremialistas del gobierno, ya son miembros de un partido. Y como son un partido UDI, el partido UDI tiene sus propias visiones políticas, pero en particular las visiones en educación que no tienen por qué coincidir con las visiones que nosotros internamente, entre los miembros de la Chile para Todos y miembros de la Universidad de Chile, hemos definido como nuestra postura en educación. Esa es precisamente la gracia y lo enriquecedor de ser un colectivo independiente de influencia externa.
Entonces, todo eso viene no al caso. Por eso precisamente nosotros estamos dispuestos a impulsar ciertas políticas y por eso salimos a marchar también el 12 de mayo. El tema fue cuando ya se empezaron a derivar hacia políticas que se distanciaban completamente de las propuestas que teníamos nosotros, o incluso en algunas que estábamos dispuestos a transar porque no estábamos de acuerdo con todo lo que se planteó en la época del 12 de mayo. Bueno, finalmente ya no estábamos de acuerdo con las líneas generales que se plantean hacia afuera. Y en este momento el trabajo que tenemos nosotros es volver a reimpulsar nuestra política de educación, generar acuerdos donde se pueda generar, y se tienen que hacer esas cosas, y tratar de posicionar temas como por ejemplo el tema con el que me habías cortado al inicio, que tiene que ver con la gratuidad y que plantea que efectivamente la gratuidad por sí misma no soluciona los problemas de la educación superior, que también hay, y plantear otros temas vocacionales con los que nosotros sí queremos meter. Eso es un poco contestarle a Boric, porque efectivamente si es que tú quisieras buscar el oficialismo en la Chile, bueno, ustedes son oposición, casi por definición, y el oficialismo en la Chile son otros. Y precisamente la diferencia que nosotros tenemos tanto con ellos como ustedes es que ustedes se van a articular siempre en contra del gobierno, los otros se van a articular siempre a favor del gobierno. De hecho, a principios de año... ¿Y cuáles son las cercanías doctrinarias en el fondo de ustedes que podría establecer Gabriel o que señala aquí frente al gobierno de turno? Depende de la política específica del gobierno de turno. ¿En qué tenemos hoy día frente ya, al tema, por ejemplo, de educación? En este caso, en el tema de educación. A ver, yo he conversado con gremialistas de la Católica y egresados, que son cercanos al gobierno, Jaime de Loli específicamente, y curiosamente con él hay acuerdo en el tema del sistema de ingesta del ingreso, y que el CAE de ese ser eliminado. Hay un tema particular que quiero aprovechar de rescatar el 2005. El 2005, los colectivos en ese momento que se definían a sí mismos de izquierda no estaban dispuestos a ampliar lo que era el Fondo Solidario hacia instituciones fuera del Consejo de Rectores. Hasta el año pasado tampoco estaban dispuestos. Yo me acuerdo que lo planteé en un pleno, se negaron tajantemente. Cuando uno hace eso, obviamente que si te negáis a que les creen en el otro sistema de financiamiento, te van a tratar de egoísta. La estrategia política era mala, yo creo que sigue siendo mala en muchos sentidos. Son víctimas de sus propios complejos políticos muchas veces. Eso es verdad. Yo de repente le aplaudo a Pancho Figueroa en el pleno de federación y algunas veces lo hago para agarrarlo al huevo porque se ríen entre que yo le aplaudo, que sea el único que me aplauda. Otras veces le aplaudo en serio porque le encuentro la razón y los mismos autónomos se complican. Yo creo que hay un tema súper grande que ha tenido la izquierda en la Universidad de Chile de ser capaz de trascender sus propios complejos y dejar de hacerle el juego también un poco a la ultra y decir que es realmente lo que piensa. Porque el hecho de que no hayan tomado postura con el tiempo correspondiente, tanto la Jota con el plebiscito y que ustedes se hayan demorado en tomar postura, responde también al costo político que vivían de decir lo que realmente pensaban y que lo pensaban hace bastante tiempo, porque yo conversé tras bambalinas varias veces, por ejemplo, con Andrés Fialbo. Nosotros no tenemos esos complejos políticos, generalmente somos impopulares cuando hablamos. De hecho, ayer tuvimos un incidente ahí con el LAC que resultaron 2 cabros heridos, tratamos lesiones, lamentablemente. Y que bueno que lo mencione. Condenable, lamentable y condenable. El punto es que nosotros tenemos honestidad para mantener nuestra postura. O sea, nosotros desde el principio dijimos, no, la gratuidad no estamos de acuerdo. Y no necesariamente por la misma razón que dice el gobierno, porque el gobierno dice, no, que es regresivo. No, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con, en un segmento habría que invertir más plata todavía. Y tal vez ¿no? en un segmento muy particular, que es probablemente el decir más rico, o en un segmento del quinto quintil que nos requiere ayudar a ser completa, ya en ese caso invertir por sobre eso tendría rentabilidad social cero, comparado con invertirla con otras áreas del gasto social. Pero ahí hay diferencias sustanciales en términos de una visión de fondo de una política de financiamiento de la educación superior. Lo mismo en los fondos basales, nosotros siempre estamos dispuestos a discutir ese tema, y Pancho Figueroa, la idea que yo planteé, originalmente esta cosa que cada institución debiese medirse con sí misma en términos de los fondos basales, yo la primera vez que escuché esa idea, se la escuché a Pancho Figueroa y después no la materializaron nunca más en ninguna propuesta específica. Yo la rescaté porque me pareció una excelente idea y porque estábamos de acuerdo con eso. Entonces sí hay una posibilidad de que nosotros sí construyamos con ustedes, porque nosotros no somos el gobierno, somos el colectivo gremialista de la Universidad de Chile. De hecho, cuando salimos a marchar, salimos precisamente diciendo gremialistas de la Chile porque sabemos que eso puede generar impacto mediático, porque no necesariamente compartimos las políticas del gobierno. A nosotros nos parece muy deseable que en la Chile exista una diversidad que permita que hayan discusiones entre el gremialismo, entre la Centro de Derecho Universitaria, nosotros, las Juventudes Comunistas. Nos parece que eso es deseable y de hecho ojalá en la Universidad de Chile hubiese una derecha más seria, más organizada, que diera más disputas. Yo creo que ustedes en las dos derechas que hay hoy día son lo más serio que hay. A diferencia no sé si agradecer eso. A diferencia de la Centro de Derecho Universitaria, que son aparecieron ahora para la elección, no tuvieron trabajo durante el año. Pero sin embargo, yo quiero señalar una diferencia esencial que existe entre el gremialismo y la postura de izquierda que representamos nosotros como grande izquierda. El gremialismo pareciera que se inventa en cada lugar a donde va. Pareciera que entiende que los problemas solamente nacen en el lugar donde hacen política. Nosotros creemos, como grande izquierda, que los problemas son transversales a toda la sociedad. Entonces nosotros no podemos hablar solamente de la Universidad de Chile, porque las contradicciones que se viven en la Universidad de Chile son
experiencia de las contradicciones que se viven a nivel país. Entonces, mirarnos el ombligo y decir, estos son los problemas de la Universidad de Chile, nosotros no podemos pronunciarnos respecto al resto, me parece que tener una mirada absolutamente sesgada y que al final del día no va a terminar por resolver el problema. Y por eso yo, Manolo, a mí me parece legítima una postura, me parece una postura equivocada, el hecho de que ustedes digan de que ustedes solamente actúan en la universidad, pero sin embargo tú estás hablando de política general y política de gobierno. ¿Cómo los gremialistas no se van a poder poner de acuerdo en la Católica, en el gobierno, en la Universidad de Chile? Sé que varias veces Pero ahora yo creo, con gente ahora yo creo que para para dejar de pelear, yo creo que es importante que entremos a qué es lo que está en disputa en esta elección, que finalmente es lo que nos convoca acá. Y de hecho, sobre eso te quería decir que, bueno, este año hay 10 listas. 9, se bajó 9 listas, perfecto. ¿Cuál se bajó? La del Johnny. Son muchísimas listas, hay muchísima gente participando de esto. ¿Qué es lo que se espera también en términos de participación del estudiantado en el fondo para estas elecciones, para las votaciones? Se espera, me imagino, mayor cantidad de gente convocada que otras veces. Yo creo que el que haya 9 listas inscritas a la federación, en la FED siempre se inscriben muchas listas, hoy día hay más que antes. Pero el ambiente que existe a nivel de la universidad, el ambiente que existe a nivel del país, señala un gran interés de la gente en participar, en hacerse cargo de las decisiones que toman sus organismos de representación. Nosotros efectivamente esperamos que exista un aumento de la participación de parte de los estudiantes de la Universidad de Chile. Yo creo que además parte importante del país está pendiente. Nosotros mismos hemos recibido muchas llamadas para entrevistar, para saber qué están pensando las diferentes listas que van a la fecha, y tenemos que hacernos cargo de eso. Yo creo que esta elección tenemos que tener altura de mira para no entrar en la chimuchina, en la pelea chica entre las listas y entrar a disputar las diferencias políticas que tenemos. Yo creo que hoy día esta elección hay que tomársela más en serio que nunca. Tenemos diferencias políticas importantes entre las listas y me parece bueno que se discutan esos términos. A mí me agrada discutir con gente de derecha porque se demuestran las diferencias que tenemos más allá y que traten a veces de disfrazarlo de que estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? Que es algo que te adelantaba antes. En la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por lo menos entre las dos listas que yo entiendo más competitivas, con todo respeto a las otras, estoy pensando en la elección anterior y cómo se ha desarrollado el trabajo este año, es el carácter de la izquierda en Chile. Va a ser uno de los lugares en donde se va a dar esta disputa. Frente a ese carácter de la izquierda, y te quiero en el fondo sumar la pregunta porque tal vez la puedes incorporar dentro de tu próxima respuesta, una de las cosas que hoy día está muy cuestionada es precisamente la representatividad. Es que hay mucha gente que dice yo no le creo a los políticos, los partidos políticos no nos representan. ¿Qué pasa con el manejo político también tras las listas y, por ejemplo, con una de las cosas que, para bien o para mal, se ha señalado en distintos momentos frente al liderazgo de Camila Vallejos y el manejo del Partido Comunista tras ella? Yo creo que es bueno que nosotros como estudiantes asumamos una autocrítica. Nosotros no podemos hablar de crisis de representatividad a nivel general y pretender que esa crisis de representatividad no nos toca a nosotros. Cierto. Hoy día la crisis de representatividad toca a todos los organismos de representación, entre ellos las federaciones de estudiantes y por lo tanto la fecha. Y nosotros estamos contentos de que este año se haya visto sobrepasada la institucionalidad de la federación. Hoy día como federación tenemos que hacer una autocrítica. Nosotros no fuimos capaces como FECH de construir propuestas, en un momento perdimos la iniciativa y no fuimos capaces de recuperarla. La gente no sabe para qué sirven los cargos de representación que eligen y en muchas de las ocasiones terminan eligiendo, por ejemplo, consejeros de federación y los ven el próximo año cuando vienen de nuevo a pedirles el voto. Nosotros queremos ser muy claros en que queremos refundar la FECH. Queremos refundar la FECH no desde un espíritu burocrático, no desde un congreso entre los mismos convencidos de ayer, sino queremos refundar la FECH desde los estudiantes. Queremos que toda la gente participe en este proceso para que finalmente la FECH, y en general esto debiera suceder en todas las federaciones, sea capaz de dar cabida a toda la crítica, toda la crisis del sistema de representatividad que existe hoy día. Eso va a ser un proceso largo, sabemos que es difícil, pero nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ahora, dicho esto, la crisis de representación, que es uno de los temas que nosotros pretendemos abordar como lista, creando izquierda en la federación, me parece, como te decía antes, que está en disputa hoy día el carácter de la izquierda en Chile. Y nosotros, como creando izquierda, tenemos una diferencia con la tesis del PC, con la tesis del Partido Comunista. Nosotros no queremos ser el hermano chico de la concertación. Nosotros no estamos de acuerdo en generar un nuevo pacto de gobernabilidad, como lo ha dicho expresamente el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, a Ignacio Walker. Nosotros no estamos por una convergencia opositora que termine abriendo el camino al regreso triunfante de Michelle Bachelet, que seguramente es la próxima candidata de la oposición y no ha sido capaz de pronunciarse respecto al conflicto de educación. Nosotros creemos que tenemos que construir fuerza propia como movimiento social, no solo estudiantil, para ser un actor protagónico que sea capaz de representar los intereses de toda la gente que ha salido a la calle, que no salía antes a la calle, y que hoy día no cree en los actuales sistemas políticos tradicionales, no cree en la actual institucionalidad, no cree en los partidos políticos. Nosotros tenemos que reinventar la política y por eso estamos en esto nosotros.
Y sabemos, insisto, que esto es una pega larga, sabemos que esto no se va a solucionar mañana, vamos a tener tropiezos en este camino, pero tenemos la convicción de que hoy día podemos avanzar, no nos miramos el ombligo, no creemos que como creando izquierda vayamos a dar nosotros la solución a la crisis de representatividad en Chile y en el mundo, digamos, y que por lo tanto tenemos que hacer alianza con otros sectores sociales que están viviendo la misma crisis de representación. ¿A quién representa la CUT hoy día? ¿A quién representa el Colegio de Profesores con Jaime Gajardo hoy día? Conducciones que hoy día le hacen más daño al movimiento que lo favorecen. O sea, esto tiene que abarcar a toda la sociedad. Déjame volver más atrás, porque Boric plantea, me ha pasado varias veces cuando he discutido el tema con gente de la J y con colectivos que se denominan a sí mismos de izquierda, me da la impresión que no entienden para nada de qué se trata el gremialismo. El gremialismo, por definición, tiene que ser diferente en cada uno de sus cuerpos intermedios, porque el objetivo uno, según doctrina gremialista, es que ese cuerpo intermedio cumple el fin que tiene que servir. En el caso de la Universidad de Chile es generar investigación, generar extensión, generar docencia, pero que sirva al país, dentro del contexto de que es una universidad estatal y de esencia republicana. Y eso es lo que nosotros defendemos. Ahora, él dice, no, que no miremos el ombligo. No, lo que pasa es que nosotros entendemos que también una persona puede tener distintos roles en la sociedad y no solamente uno participa de un puro cuerpo intermedio, uno participa del Estado total como Estado, participa también de la universidad. Bueno, nosotros tenemos gente que es religiosa dentro de nuestro grupo y ellos participan también de su comunidad religiosa. Y dentro de cada uno de esos roles, por ejemplo, el que le gusta andar evangelizando, y por ejemplo pasa que hoy en día el presidente del movimiento gremial es muy católico y anda evangelizando por la idea, su prioridad por la idea, y él llega y hace eso y se dedica a eso. Pero no ocupa las instancias oficiales de la Universidad de Chile de representación para plantear su idea religiosa, que también es una ideología. ¿Cuál es la diferencia esencial para aterrizar esta discusión? Y una diferencia política esencial, que es precisamente nosotros, en mi rol dentro del contexto de la Universidad de Chile, yo puedo llegar y puedo estar de acuerdo con un montón de políticas generales. Nosotros entendemos que la Universidad de Chile, entendida como institución educacional, está afectada por todo el sistema educacional y influye directamente en él. Dentro de ese contexto y desde una perspectiva gremialista no hay nada malo que la federación, de hecho, no solo que sea malo, tiene que tener postura frente a esos temas, en particular los de educación superior. Ahora, cuando ya empieza a abrirse hacia los otros temas y empieza a decir, no, la verdad es que yo creo que la causa mapuche, en realidad los mapuches tienen que robar todas esas tierras, a nombre de todos los estudiantes de la Universidad de Chile, para plantear un tema, tiene que hacerse una reforma tributaria de tal forma, a nombre de todos los estudiantes de la Universidad de Chile, eso es con lo que no estamos de acuerdo, cuando se ocupa la institución para dar visiones oficiales de posturas políticas que ya se alejan del ámbito específico de la política que le afecta directamente a la institución. Eso no significa que Gabriel Boric o que Ambrosio Giovanolo puedan tener participación en movimientos sociales o en movimientos en partidos o en otras cosas por fuera y digan, no, en realidad, por ejemplo, por dar un ejemplo, mi postura particular con el tema de la reforma tributaria, yo estoy de acuerdo con una postura que sacó el ex decano de la Facultad de Economía y Negocios, que era que ese 20% se puede mantener, no afectar mayormente los niveles macroeconómicos, que hay que eliminar un montón de excepciones, pero esa es la postura de Ambrosio Giovanolo. Y yo como presidente de FECH no voy a salir diciendo que esa es la postura de los estudiantes de la Universidad de Chile, y no voy a salir y no voy a tratar de convencer al resto de los estudiantes, no, que esa tiene que ser la postura respecto a la reforma tributaria. Pero sí te voy a rebatir algo yo, porque cuando tú estás en un lugar invitado como candidato representando a una lista, el que tú digas tus ideas particulares, sí te estás arrojando la representatividad de tu sector. El problema es que la única forma en la que te puedo hacer entender de qué se trata el gremialismo es precisamente dando ese ejemplo particular, porque eso da un ejemplo de cosas que yo no voy a hacer como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y esa es finalmente la diferencia esencial que tenemos como lista gremialista, tanto con la lista del oficialismo como las listas de oposición, porque finalmente ellos lo que quieren es construir efectivamente un proyecto país. Y es la opción que tienen ellos, no es la opción de nosotros, porque entendemos que finalmente lo que empieza a generar eso es que se te puede terminar sacrificando la institución o las instituciones en pos de un fin que ya no tiene nada que ver con el fin de la institución de la cual se participa, y eso nos parece un error bastante grande, porque al final resulta que uno se constituye acá como estudiante de la Universidad de Chile, pero resulta que por otros fines que no tienen nada que ver con la universidad, uno puede terminarla destruyendo como para sacrificarla, y eso va en contra de la misma instancia que te hace ser estudiante de la Universidad de Chile. Puedo hacer una acotación chiquitita que a mí la verdad me sorprende, y bueno, y esta, como dice Giovanolo, es una diferencia política y es bueno que lo discutamos como diferencia política. Cuando él dice, por ejemplo, que nosotros como estudiantes de la Universidad de Chile no podemos hablar de reforma tributaria, y eso es pretender de que el sistema educacional está aislado y es una suerte de torre de marfil en el mundo de las políticas públicas chilenas. Nosotros estamos hablando de reforma tributaria porque creemos que para financiar una reforma a la educación en Chile se requiere una reforma tributaria, y nosotros no podemos ser tan irresponsables de decir cambiemos toda la educación y después que otros vean cómo se financia esto.
a mí me parece inaceptable y por lo tanto nosotros tenemos que pronunciarnos respecto a la organicidad del todo el sistema. Y para pronunciarnos respecto a eso tenemos que hablar de temas como, por ejemplo, en la reforma tributaria. Cuando nosotros hablamos, no, desde la federación. Hablo de tu partido político. Porque la federación tiene la responsabilidad de decir cómo va a ser las cosas. Bueno, ahí esa responsabilidad. Ahí tenemos una gran diferencia. Esa es la diferencia política de fondo que tenemos con la otra lista. Está bien. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la injusticia en Chile, que tiene diferentes manifestaciones, me parece absolutamente razonable que toquemos, entrar ahora al tema de los mapuches me parece como demasiado forzado, pero eventualmente la fecha sí puede tener una posición respecto a eso, sí puede tener una posición, por ejemplo, respecto a violaciones, puede tener una posición respecto a las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, cuando se violan derechos humanos de los estudiantes en las movilizaciones. Me parece ahí le corresponde. Pero y cuando se violan derechos humanos en otro tipo de movilizaciones, la FECH no tiene que decir nada porque no le toca al ámbito de su competencia. La FECH es un organismo que tiene que estar inserto en el debate de política pública nacional. La Universidad de Chile tiene como deber volver a recuperar el liderazgo en la construcción de políticas públicas a nivel nacional. Porque si en no, eso sí estoy de acuerdo, si no se lo entregamos, que yo ocupe la institución para tirar mis posturas políticas nacionales. Yo no estoy ocupando la institución para entregar posturas personales. Nosotros discutimos, la Camila, por ejemplo, o el presidente de la FECH, no va a los medios de comunicación a decir lo que ella piensa del mundo, sino que esto se discute en plenos de federación, se discute en asambleas de escuela y hay una representatividad que hoy día está en crisis, por cierto, y que hay que cambiar. Pero esto acá no se viene a los líderes del movimiento a expresar lo que se le ocurre cuando se levantan de la cama, sino vienen a expresar lo que piensa el estudiante de la Universidad de Chile en debates internos. Y es importante que la Chile tenga un pronunciamiento. Es importante que la Chile tenga un pronunciamiento respecto a los temas que afectan a la tutela del país. Porque hoy día, si tenemos tan altos niveles de aceptación como movimiento estudiantil, es porque no hemos hablado solamente de temas gremiales que nos afectan a nosotros mismos, sino que hemos hablado de temas que le afectan a la señora que ve la tele. Yo creo que no hablar de temas que nos afectan a nosotros mismos, de partida. Antes era una de las cosas que se nos criticaba. Y cuando estamos hablando del endeudamiento, cuando estamos hablando de la farandelización de la política, cuando estamos hablando de la precarización del trabajo, estamos hablando de temas que sí le importan a la federación, porque la federación tiene que tener postura respecto a los temas de interés nacional. Bueno, ahí está la diferencia esencial. Estamos llegando al final de este bloque y seguramente nos van a quedar muchos temas en el tintero. Yo quiero, antes de que nos despidamos y de hacerles entrega también de algunos regalos, quiero pedirles una reflexión final, pero tengo miedo de hacerlo. Tienen 140 caracteres porque la vamos a poner directamente en Twitter. ¿Ok? Entonces la piensan mientras tanto. Yo saludo, como siempre, a Feria Chilena del Libro, que nos acompaña en esta mesa de diálogo y que nos tiene regalos. Es una tradición, más de 60 años acompañando la selección de lectura de los chilenos. Tenemos este libro, Mala Onda, de Alberto Fuguet, que va para ti. Muchas gracias. Que lo disfrutes, Gabriel. Y acá está Un negocio de las universidades en Chile. Este va para ti. Gracias. De parte de Feria Chilena del Libro. Gracias. Yo me había leído. Sí, perfecto. Quedamos bien entonces con la selección. Ya, señores, antes de terminar, una breve reflexión, brevemente, siempre digo, como dice el presidente, 140 caracteres para dejar ahí en palabras perpetuas que tal vez representen... Yo creo finalmente que representan la diferencia más esencial en torno a lo que ha dicho Boric y con lo que yo no estoy de acuerdo. Finalmente, cuando Boric plantea que la federación haga lo que él plantea que tiene que hacer, que yo creo que no es así, está el riesgo muy grande de que la Universidad de Chile se termine transformando un poco en un partido político, que termine adoptando posturas corporativistas, donde se silencian las posturas disidentes, porque también es otro problema interno que hemos tenido. Creo que finalmente la diferencia esencial es que nosotros nos constituimos en torno a un proyecto de Universidad de Chile, y ellos se constituyen en torno a un proyecto país. Lo que nos parece mal de eso es que lo hagan utilizando o que intenten utilizar la institucionalidad que tenemos como estudiantes y como universidad para generar ese proyecto. En vez de hacerlo, no estamos en contra de que haya un debate, tiene que haber un debate. La universidad es el lugar donde tiene que haber un debate. El tema es cuando desde los instrumentos oficiales de los estudiantes se empiezan a tratar de dar posturas ya desde el ámbito que les corresponde a los partidos políticos. Y es el riesgo que nosotros vemos, que finalmente cuando uno tiene una universidad militante, en algún momento se deja de ser una universidad crítica y finalmente se termina empobreciendo. No puede existir una universidad de derecha o una universidad de izquierda. Lo mismo el concepto de universidad popular, que también es muy corporativo. Nosotros creemos en la idea de una universidad republicana y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y nosotros no vamos a destruir la universidad porque creemos un contraceptivo absoluto, dado que nos conformamos como un colectivo en base a la existencia de esa universidad. Y eso es una diferencia esencial. ¿Gabriel? Nadie quiere destruir la universidad. Nosotros queremos recuperarla y queremos recuperar el sentido público y el liderazgo a nivel nacional que tiene que tener no solo la Universidad de Chile, sino las universidades estatales. Ahora, dicho esto, voy a tratar de hacerte caso, Rayén, en el tema de los 140 caracteres. Yo creo que como estudiantes, durante todo este tiempo hemos tenido la palabra, llegó la hora de que tomemos la batuta, llegó la hora de que nos hagamos cargo del problema, llegó hora de que seamos parte de las soluciones. Otro Chile es posible,
Yo creo que desde la Federación de Estudiantes de la Chile se puede apuntar a eso, así que yo llamo a todos los estudiantes de la universidad a informarse y a jugársela por tener un voto político, por estrujar a los candidatos, por preguntarle, y que esto no sea al azar, porque hoy día existen diferencias importantes entre las listas. Nosotros, por ejemplo, acá ha quedado claro que representamos proyectos diferentes, existen proyectos diferentes dentro de las izquierdas también, así que yo les llamo a informarse y a votar políticamente en esta elección, que es profundamente relevante para cómo continúa el movimiento el próximo año. Elecciones entonces en la fecha el 5 y 6 de diciembre, estaban todos convocados para que participen. Me quedo con las reflexiones de ustedes. En este movimiento es político y no es una pataleta estacional, nos decía Gabriel Boric. Cuando uno no se involucra, deja el espacio para que otro decida, nos dice Ambrosio. Cuando se niega a discutir con base técnica, se despega un poco de la realidad, también nos decía Ambrosio. Mientras que Gabriel nos dice, hoy día la crisis de representatividad toca a todos, incluido la Federación de Estudiantes, por lo tanto se hace la convocatoria para que todos vayan a votar. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias, Rayén. Ha sido un debate riquísimo. Ojalá que les vaya muy bien, mucho éxito. Y por cierto, gracias además a los dos, independiente de la lista que cada uno represente, por representar a los estudiantes en general que han logrado poner uno de los temas más importantes en la discusión política y democrática de nuestro país este año. Así que felicitaciones. Muchas gracias, a ambos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.